Es grato, siempre es grato encontrarnos para alabar a Dios y luego para sentarnos, para oír el mensaje de la palabra de Dios, para escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que bienvenidos en esta mañana. Bueno, el domingo pasado estábamos viendo en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Ustedes tienen ahí, el domingo pasado no dimos ningún boletín, así que aquí hay un pequeño resumen de lo que se trató el domingo pasado en Hechos capítulo 1. Usted puede ver ahí que el título del capítulo 1 de Hechos es la expectativa de los apóstoles. Y estábamos explicando que la gran enseñanza del libro de Hechos es la sumisión, y eso quiere decir la obediencia a Dios y a sus planes. Y hemos estado hablando bastante de esto el domingo pasado. Dios tiene que exigirnos, por decirlo así, pedirnos, si queremos decirlo, que le obedezcamos a Él. Y cuando le obedecemos a Dios, vamos a obedecer los planes que Dios tiene para nosotros como personas y como iglesia. Bueno, también como familias. Bueno, y luego estuvimos viendo lo que usted tiene ahí en sus apuntes, dos asuntos que estábamos viendo, dos preguntas. Dice, ¿qué saben los apóstoles en Hechos capítulo 1? Y luego decíamos, ¿qué no saben los apóstoles en Hechos capítulo número 1? De eso estuvimos hablando el domingo pasado. Solamente estamos mencionando nada más. No vamos a volver a desarrollar lo mismo que ya hemos visto. Y luego algo importante, decíamos que el libro de Hechos y el Evangelio de San Lucas es una sola historia continuada, nada más, porque es el mismo autor de ambos libros. Lucas escribió tanto el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y terminamos viendo el domingo pasado que Cristo les dio 3 mandamientos a los discípulos durante los 40 días que Él estuvo aquí en la tierra, luego de su resurrección. Lo estábamos llamando los 40 días post-resurrección. ¿Y cuáles son esos 3 mandamientos? Y decíamos que el mandamiento número 1 fue la gran comisión, que todos sabemos de qué se trata. También lo estuvimos explicando el domingo pasado. Y ese es el centro del libro de Hechos, cumplir la gran comisión que el Señor nos ha dado. Y luego el mandamiento número 2 que vimos era que quedarse en Jerusalén, que se queden en Jerusalén, y es ahí donde ahora todavía estamos en ese momento de la historia, en el capítulo 1 de Hechos. Y el tercer mandamiento es que ellos esperen la promesa del Padre, y la promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo, que ahora en esta segunda parte que vamos a ver en el capítulo 1 se vuelve a dar, o el Señor lo vuelve a repetir otra vez antes de su ascensión, y esto se va a llevar a cabo, se va a volver una realidad en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, tema que estaremos viendo pronto en algún momento dado. Bueno, hoy vamos a entrar entonces en sus notas, por favor, donde dice número 3, vamos a ver la orientación del Señor a los apóstoles y a nosotros sobre la tarea que nos toca cumplir. ¿Cuál es esa orientación? Bueno, cuando hablamos de orientación, creo que todos entendemos a qué nos referimos. Estamos hablando de que alguien nos va a indicar algo, nos va a decir hacia dónde ir o qué hacer, ¿verdad? Es como cuando usted llega a un lugar y no sabe a dónde ir, usted tiene que orientarse. Cuando es un lugar muy grande, generalmente se estila colocar un plano del lugar y uno busca, ¿no? Le dice, aquí estás tú. Bueno, ¿y a dónde quieres ir, no? Bueno, a tal lugar uno ya se ubica cómo ir. Eso es una orientación. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Él se va a ir al cielo ahora, y lo que va a indicarle a los apóstoles y a nosotros es la orientación. Bueno, Señor, tú te vas al cielo y ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? Bueno, ellos todavía no saben nada de la iglesia. Yo estoy preguntando, ¿qué va a ocurrir con la iglesia, no? ¿Qué va a suceder con cada uno de nosotros ahora que tú regresas al Padre, regresas al cielo? Bueno, el Señor va a orientarle a los discípulos básicamente en 2 áreas. Y usted tiene ahí en sus notas, fíjese, usted tiene número 1 y más abajo número 2. Así que vamos a ver esas 2 áreas en que el Señor va a dar orientación a los discípulos y a nosotros. La primera área, la número 1, usted coloca ahí la misión, porque hay una misión para cumplir, hermanos míos, y aquí viene lo que llamo la pregunta. Usted ahí note la pregunta, ¿no? Los apóstoles saben que el reino físico de Israel ya puede establecerse, y le hacen a Cristo una pregunta de rigor.
Ok, recuerde usted, queridos hermanos, y no estamos volviendo a leer, pues del versículo 1 al 5, se ha mencionado que el Señor ya ha estado con los discípulos 40 días. Y durante esos 40 días el Señor les ha estado enseñando, como dice al final del versículo número 3, les ha estado enseñando acerca del reino de Dios. Entonces, ahora llegamos al versículo número 6 y ellos le van a hacer una pregunta a Jesucristo. Y esa pregunta, mis queridos hermanos, no era porque ellos ignoraran algo del reino de Dios, sino que, como hemos dicho el domingo pasado, ellos querían saber más sobre el reino de Dios. Es por eso que en el versículo número 6 le hacen esta pregunta. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y esta es la pregunta, que usted, si quiere, cópielo ahí en sus notas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y como dije hace un momento, ellos le están haciendo la pregunta porque el Señor les había estado enseñando sobre el reino, y eso lo dice claramente en el versículo número 3. Les había estado hablando del reino, y además ellos, como buenos judíos, tenían bastante información que cuando el Mesías viniera iba a establecerse el reino después que el Mesías muriera. Eso era lo que ellos estaban entendiendo ahora. Ahora, usted dirá, ¿y cómo ellos lo sabían, pastor? Porque, hermanos, ellos como buenos judíos conocían las profecías del Antiguo Testamento. Y siempre hemos dicho aquí en la iglesia y seguiremos diciendo que la profecía más importante de toda la Biblia es la profecía que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, que es la profecía de las 70 semanas. Esa es la profecía más importante de toda la Biblia. Ahora, ¿por qué es la profecía más importante de toda la Biblia? Porque esa profecía establece un punto de inicio en la cronología, o sea, una fecha, digamos. Claro, no, Daniel no da la fecha, pero dice, cuando comience a ocurrir esto, desde ahí se comienza a contar. O sea, comienza una cronología de tiempo, de años, y los judíos sabían que ya había comenzado ese conteo cuando Nehemías comenzó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Usted conoce el libro de Nehemías, cuando él comienza a hacer eso, y desde ahí comenzaron a contar ellos el tiempo, y cuando Jesús nació, ellos sabían que ese era el tiempo más o menos cuando tenía que nacer el Mesías. Así que ellos llevaban un conteo, y ellos sabían que cuando el Mesías muriera por tal año, ya se tenía que establecer el reino. Por eso que ahora dice, ¿no? Señor, ya ha pasado el tiempo que Daniel ha dicho en el capítulo 9 de Daniel de las 70 semanas, ya ha muerto el Mesías, tú has muerto, has resucitado, y ahora, Señor, el reino. Queremos el reino, le está diciendo. Señor, ya viene el reino. Bueno, el problema era que los apóstoles, en este momento, como hemos dicho el domingo pasado, no sabían aún nada sobre el establecimiento de la iglesia. Es por eso que el Señor había detenido, digámoslo así, el cumplimiento de la última semana del capítulo 9 de Daniel. Porque hasta la muerte del Mesías se habían cumplido 69 semanas. Y estoy hablando otra vez en base a Daniel capítulo 9, por favor, ¿no? Si usted quiere más explicación de ese capítulo 9 de Daniel, tenemos un curso que hemos grabado sobre Daniel y usted tiene libre acceso. Tiene que, bueno, la verdad que yo no sé dónde está el curso, sé que está en Face, ahí en Internet, sé que está, yo nunca lo ando viendo, pero lo grabamos hace tiempo y el hermano Jonathan sabe, pregúntele a él sobre ese curso de Daniel que tenemos grabado, y ahí explicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo el libro de Daniel, y usted puede chequear ahí sobre este asunto. Y como les estaba diciendo, ¿no? Los israelitas, no, los apóstoles en este caso, no sabían nada sobre la iglesia. Es por eso que ahora estamos en la iglesia, en la era de la iglesia, y el Señor ha detenido, por decir, el cumplimiento de la última semana. Una semana son 7 años, que nosotros entendemos que es el periodo de la tribulación que se narra con un lujo de detalles en el libro de Apocalipsis. Y ese es otro tema muy largo. Así que el Señor ahora lo que está tratando con los apóstoles ante la pregunta que le están haciendo en el versículo número 6, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora en este tiempo? Esa es la pregunta básica que le hacen. Y el Señor, hermano, básicamente lo que les va a responder a ellos no les dice un no rotundo, sino que aún no es el momento de esa restauración del reino. Eso es lo que le va a decir en el versículo 7, y eso nos lleva en segundo lugar en sus notas a la respuesta en el versículo número 7.
En el versículo número 7 dice así, y les dijo, y fíjense cómo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense cómo comienza el Señor dándoles una respuesta a la pregunta que le acaban de hacer a ellos. No os toca a ustedes. Así que, ¿cuál es la respuesta que les está dando básicamente a ellos? Es, solo el Padre lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Eso es lo que les está diciendo aquí en el versículo número 7, ¿no? El Padre lo ha puesto en su sola potestad. Ustedes no tienen que estar averiguando, le dice, fechas. Ustedes no tienen que estar averiguando tiempos. Eso es lo que le está diciendo al hombre. A ustedes como hombres no les toca saber los tiempos o las sazones. Ahora, es interesante, hermano, cuando uno examina por qué el Señor ha usado dos palabras diciéndole, ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones. Bueno, son dos palabras sinónimas, pero tienen dos sentidos diferentes. Mire usted, por ejemplo, la palabra tiempos tiene que ver con la palabra cronos, que tiene que ver con un tiempo que nosotros los seres humanos entendemos como un día, una semana, otro mes, otro año y otro año y otro año. Eso es lo que nosotros entendemos por tiempo, ¿verdad? Cronos, en ese tiempo. Por eso comienza diciéndole, no les toca a ustedes saber los tiempos. O sea, ustedes nunca van a saber cuándo va a ocurrir esto del reino de Dios que viene en el calendario terrenal, humano. No podemos saberlo. Ahora, luego dice, ahí mismo dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Sazones es otra palabra que también es tiempo, pero que significa, queridos hermanos, que tiene que ver con kairos. Es otra palabra en el idioma griego que tiene que ver con tiempo, kairos, pero tiene que ver con Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace dentro de su tiempo de Él, no dentro de nuestro tiempo. Por eso Pedro dice en su epístola, no dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. No mi tiempo en el sentido de día tras día, mes tras mes o año tras año, en algún día, sino en el tiempo de Dios que Él ha establecido. Por eso aquí se juega con dos palabras, ¿no? Cronos y kairos. Hermano, solamente va a ocurrir la venida del Señor, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, cuando el Padre lo ha decidido que así ocurra. Pero tristemente, usted sabe que hoy en día, muchas personas siempre han estado dando fechas para la venida de Cristo. Usted lo habrá escuchado eso muchas veces, ¿no? Gente que dice, creemos que leyendo la Biblia aquí y allá, nosotros hemos determinado que tal mes, tal año, tal día, Cristo viene a la tierra otra vez y comienza el reino de Dios. Hermano, eso es totalmente falso, totalmente antibíblico. No se puede hacer eso porque no hay ninguna base en la Biblia para que uno pueda determinar nada. Además, el Señor no lo ha revelado. El Señor claramente está diciendo aquí, en este versículo número 7, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el tiempo para la venida del Señor, el tiempo para el establecimiento del reino de Dios, nadie lo sabe en esta tierra. ¿Quién es el único que lo sabe? Dice aquí el versículo número 7. El Padre, nada más, el Padre. Así que no intente usted averiguar, ¿verdad? Ahora, hermano, permítame decirlo que a veces algunos creyentes cuando escuchan algo que por ahí alguien está diciendo ahora en las redes, que existe tanta información que se maneja, algunos creyentes andan asustados pensando que fulano lo dijo y ya Cristo viene dentro de unos meses. Hermano, eso es falso. El otro día yo veía que alguien había colocado diciendo que el hombre más inteligente del mundo ha dicho que Cristo viene en estos días, no sé qué, ¿no? Bueno, entonces yo soy ese hombre muy inteligente. No, porque, hermanos, siempre estamos anunciando que Cristo viene pronto, ¿verdad? Pero nadie sabe cuándo Cristo viene exactamente. Pero muchos cristianos ahora andan compartiendo eso, que el hombre más inteligente del mundo ha dicho que Cristo viene. Pero si es lo mismo que siempre hemos dicho. Siempre hemos dicho que Cristo viene pronto. Así que no necesitamos ser el hombre más inteligente para decir que Cristo viene. Hermano, Cristo viene pronto, pero usted tiene que entender algo. Nadie sabe la
fecha, ni el día, ni la hora de la venida de Cristo Jesús. El Padre lo tiene dentro de su sola potestad. Él es el único que lo sabe. Entonces, aquí viene el asunto. Si no sabemos cuándo Cristo regresa a la tierra para establecer el reino, y solo el Padre lo sabe, ahora que nosotros estamos aquí, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué debemos de hacer? Recuerde lo que hemos estado hablando desde el comienzo de este capítulo 1 de Hechos, y hace un momento lo estábamos viendo en la página anterior de su boletín. A nosotros lo que nos toca hacer es la sumisión, la obediencia, obedecer a Dios y a los planes de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para usted como persona que usted debe de seguir, y Dios tiene un plan maravilloso para nosotros como iglesia que debemos de seguir. Eso es lo que se trata básicamente aquí en el capítulo 1 de Hechos. Se pone ese fundamento que va a servir para todo el libro de Hechos, para que se siga un maravilloso plan para la iglesia. Hermano, entonces no se trata de saber el día ni la hora que el Señor viene. Nuestra vida se trata en este mundo de someterse a la voluntad de Dios, para que cuando Cristo, hermanos míos, aparezca, nosotros podamos decirle al Señor que hemos llevado a cabo lo que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Es por eso que el versículo número 8 comienza diciendo, y usted lo tiene en sus notas en la letra C, el versículo número 8 comienza diciendo, pero, usted sabe lo que quiere decir pero, ¿verdad? O sea, en el versículo número 6 y en el versículo número 7, el Señor ha estado estableciendo algo, respondiendo a la pregunta que le están haciendo: ¿cuándo vas a establecer el reino, Señor? Y Él les está diciendo: solo el Padre lo sabe, cuándo se establece el reino. Entonces el versículo 8 a continuación el Señor dice: pero, o sea, mientras el reino no se establece, pero, ¿qué van a hacer ustedes? Ahora, básicamente lo que les está diciendo: mientras el reino no se establece, ustedes tienen una misión para cumplir. O sea, no es que no van a hacer nada. Ustedes tienen una misión para cumplir. Por eso el versículo 8 comienza diciendo, pero. Y ahora, ¿qué dice el versículo 8? Es un versículo que creo que muchos de nosotros lo sabemos hasta de memoria, el versículo número 8. Dice el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo súper conocido por todos nosotros, y quizás podría decir que hasta todos lo saben de memoria, podríamos decir así. Es un pasaje muy conocido que básicamente este versículo 8 que está acá es una repetición más que Cristo hace, como estuvimos explicando el domingo pasado, una repetición más que Cristo hace de la gran comisión. Una vez más nos están recalcando qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Observe usted, por favor, que lo primero que se nos dice aquí en este versículo 8 es sobre la venida del Espíritu Santo. Dice que la venida del Espíritu Santo viene a morar dentro de los santos. El Señor estuvo enseñando eso en el Evangelio de San Juan, capítulo número 14, capítulo número 16. Usted puede ver que el Señor enseñó bastante sobre la venida del Espíritu Santo que viene a morar en los creyentes. Pero básicamente, no me voy a meter ahorita en la doctrina del Espíritu Santo, que es una doctrina muy amplia. Eso se llama en teología la neumatología. No vamos a hablar sobre este tema, sino que yo le quiero mencionar que hay dos propósitos básicos por los cuales el Espíritu Santo es enviado a la tierra en el capítulo número 2 de Hechos. Será un tema que estaremos viendo, Dios mediante, de aquí a un par de semanas. Bueno, ¿cuáles son esos dos propósitos, hermanos? Propósito número 1, para que nosotros podamos llevar a cabo el plan de Dios de extender su reino. Porque sin la ayuda, sin la fuerza espiritual que el Espíritu Santo nos otorga, no podríamos llevar a cabo ese plan que Dios nos ha dado. Por eso es que el Espíritu Santo viene y nos va a dar esa fuerza espiritual, digámoslo así, para que podamos cumplir extendiendo el reino de Dios en la tierra. Y todo creyente en Cristo Jesús ha recibido al Espíritu Santo. Eso quiere decir de que todos podemos llevar a cabo el plan de Dios de extender el reino en la tierra. Ninguno de nosotros puede decir que no puede. Todos podemos porque tenemos al Espíritu Santo.
segundo propósito por lo cual viene el Espíritu Santo a nosotros. Porque de esa manera, hermano, nos podemos convertir en seguidores de Cristo y vamos a ser no solamente seguidores, sino testigos. Porque el versículo 8, usted sabe que aparece esta palabra, me seréis testigos. Y usted recuerde que estábamos explicando el domingo pasado qué quiere decir la palabra testigo, qué implica la palabra testigo. La palabra testigo en el Nuevo Testamento no solo tiene que ver con alguien que narra lo que ha oído o ha visto, porque eso es lo que entendemos por un testigo. Un testigo va a narrar lo que vio, lo que oyó. Pero la palabra testigo en el Nuevo Testamento implica más aún todavía. Sí, es una persona que va a narrar lo que vio y oyó, pero la palabra testigo implica que es una persona que está dispuesta a morir por lo que ha visto y oído. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a los apóstoles. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Número uno, ustedes van a poder extender el reino de Dios en toda la tierra. Y número dos, ustedes van a ser testigos, porque ustedes van a estar dispuestos a dar su vida. Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, usted va a ver algo precioso. Y esto lo he predicado en otra ocasión, es de que los apóstoles se convirtieron en hombres que eran testigos y podían hablar de Cristo con denuedo. Esa es una hermosa palabra que aparece en el libro de Hechos. Denuedo. Denuedo quiere decir valor. Valor. Ser valiente. Y eso es lo que ocurrió con los apóstoles, que se convirtieron en hombres valientes. Porque para ser testigos hay que ser valientes. Hermano, una persona cobarde no puede ser testigo. Solamente una persona valiente. Ahora, pero ¿cómo uno se convierte de un cobarde a un valiente? No es porque usted le va a dar una clase, le va a decir, tienes que volverte valiente, valiente. No es así. Sino que es una obra que realiza el Espíritu Santo dentro del creyente. Cuando un hombre o una mujer se somete a Dios, se convierte en una persona valiente, un testigo con denuedo, valiente, y va a poder hablar de Cristo Jesús. Ahora, estamos en el versículo número 8 de capítulo 1 de Hechos. Y hermanos, este es un versículo clave aquí en este libro de Hechos. Bueno, déjame decirle de que en la Biblia hay libros que comienzan y siempre uno puede ubicar un versículo en el primer capítulo, generalmente de un libro de la Biblia, que se convierte en un versículo clave para todo el libro. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, solo estoy mencionando, no voy a ir allá por si acaso. En el capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor establece en un versículo, que honestamente ahorita no lo recuerdo, no he tomado un apunte, pero el Señor establece un versículo donde va a colocar lo que yo llamo las tres partes naturales del Apocalipsis. Donde el Señor le dice a Juan, le dice, no, escribe lo que estás viendo, las cosas que son ahora, las que vienen después, la segunda parte, y las que serán después, le dice. Cuando uno lee ese versículo, entiende que la revelación del Apocalipsis tiene tres partes. Lo que Juan estaba escribiendo en ese momento, lo que estaba viendo en ese momento, el capítulo 1 de Apocalipsis. Luego el Señor le dice, las cosas que son ahora, capítulo 2 y 3, la historia de las 7 iglesias. Y luego el Señor le dice, y las que van a ser después, que justamente comienza con el capítulo número 4 del Apocalipsis hasta el final del libro. Entonces siempre, hermanos, usted va a encontrar un versículo generalmente que nos va a servir como guía para el estudio de un libro de la Biblia, un pasaje de la Biblia. Y este versículo 8 de Hechos, 1:8, sirve para eso. Ahora, es un versículo clave por dos razones, le voy a dar. Primero, es un versículo clave para todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque este versículo declara lo que el Señor hará en el mundo a través de sus seguidores. Porque este versículo 8 nos da el tema de este libro de Hechos. ¿Y cuál es el tema de este libro? Testificar de Cristo, hablar de Cristo. Este versículo es clave, hermano, porque este libro de Hechos es el registro del evangelismo y las misiones del primer siglo. ¿Qué ocurrió en el primer siglo? Los apóstoles estuvieron predicando el evangelio hasta su muerte.
Este versículo 8 de Hechos 1:8 es el manual, y así le hemos llamado a esta serie, es el manual de evangelismo y misiones para nosotros hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros nos dedicamos a estudiar el libro de Hechos, vamos a encontrar lo que necesitamos para hacer hoy en día. Hermanos, este capítulo o este versículo 8 y todo el libro de Hechos nos muestran qué hacer y cómo hacerlo, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, que fueron hombres controlados por el Espíritu Santo. Usted puede ver lo maravilloso de este libro, ¿verdad? De este versículo número 8 de Hechos. Y yo dale con Apocalipsis, ¿no? Se me mete Apocalipsis por todos lados siempre a mí, ¿eh? Pero este versículo, hermano mío, nos da las tres divisiones que encontramos en el libro de Hechos. ¿En base a qué, pastor? A lo que Cristo dice en el versículo 8. Porque Cristo dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Luego dice, Judea y Samaria. Juntamos Judea y Samaria en uno, porque son dos regiones del mismo país. Y luego la tercera parte viene a ser hasta lo último de la tierra. O sea, este versículo 8 nos presenta las tres divisiones que tiene el libro de Hechos. Y se la voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, cuando Cristo dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, está hablando de la obra que llevaron a cabo los apóstoles desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, comenzando el capítulo 8 de Hechos. Luego, desde el mismo capítulo 8 hasta el final del capítulo 12, encontramos la segunda parte, cuando los apóstoles salen de Jerusalén y ya van más allá de Jerusalén y comienzan a hablar en Judea y luego hasta Samaria. Y la tercera parte, cuando el Señor dice en el versículo 8, hasta lo último de la tierra, es ya el resto del libro de Hechos, desde el capítulo 13 hasta el final, cuando Pablo lleva a cabo sus famosos viajes misioneros. Usted puede ver que este versículo 8 es un versículo clave para entender el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, yo le dije que habían dos razones por las cuales este versículo es importante. La primera es porque nos da la clave para entender el libro de Hechos de los Apóstoles. Y la segunda importancia, la segunda razón por la cual este versículo es clave, hermanos, es porque nos da la clave para toda nuestra vida cristiana como seguidores de Cristo Jesús. Hermanos, este versículo 8 de Hechos 1:8 nos da la clave para toda la vida cristiana para nosotros como seguidores de Cristo Jesús. ¿Usted alguna vez en la vida, cuando ha criado muchachos en la casa, porque todos, bueno, creo que la mayoría que estamos acá ya somos padres, algunos somos abuelos, ¿no? Y sabemos lo que es criar muchachos, ¿verdad? Bueno, los que todavía no crían muchachos lo van a saber algún día, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ya se me casa pronto una parejita, ¿no? Y que ya creo que el próximo año, estas fechas, estaré presentando a un bebé, ¿o no? No sé, no soy profeta, creo, ¿no? Perdón. Bueno, pero todos los que hemos tenido la gracia de criar muchachos, ¿alguna vez a usted no le ha ocurrido que el niño o la niña en la casa le dice, estoy aburrido, no sé qué hacer? ¿Le ha ocurrido o no, hermanos? Todos dicen sí. Yo siempre he escuchado eso en mi casa. Ay, estoy aburrida, no sé qué hacer. Ahora lo escucho de mi nieto. Yo pensé que ya se había terminado eso, ¿no? Pero cuando vienen los nietos uno sigue escuchando, ¿no? Mi nieto me dice el otro día, estoy aburrido, no sé qué hacer. Bueno, pues, ¿ya hiciste tus tareas? Sí. Lee, ya me cansé de leer. Agarra una escoba y barre. Ay, no, estoy cansado, ¿no? Pero los muchachos siempre andan aburridos, ¿sí o no, hermanos? Porque no saben qué hacer. Bueno, a veces hay muchos cristianos que andan igual. Estoy aburrido, no sé qué hacer con mi vida, dicen. Estudio, trabajo, como, duermo, camino, hago ejercicio, pero estoy aburrido, dicen. Hermano, y permítame llevarlo esto a un extremo, por favor. Permítame llevarlo a un extremo.
Eso ocurre cuando un cristiano, una persona, no le ha encontrado, vamos a decir, propósito a su vida, se siente así. Como digo, permítame llevarlo a un extremo. Y muchas veces, tristemente, personas así que no saben, digámoslo, no saben o no han entendido que sus vidas sí tienen sentido, que sus vidas tienen un propósito para la gloria de Dios. Hermano, hay cristianos que se dan al abandono y aún hay cristianos, y estamos hablando de cristianos, o aún si quiere llevarlo a un asunto más amplio, que hay personas que atentan y se quitan la vida porque piensan que sus vidas terminaron, no tiene sentido, no le encuentro sabor a la vida es aburrida, no sé qué hacer con mi existencia, han pasado cierta cantidad de años y sigo en lo mismo, le estoy dando vueltas a la vida y mi vida se acabó, no tiene sentido sencillamente. Pero déjeme decirle, y eso es lo que estoy tratando de comunicarle a usted esta mañana, que si seguimos la enseñanza de lo que dice este versículo 8 del primer capítulo de Hechos, hermanos míos, la segunda enseñanza de este versículo 8 es de que toda la vida cristiana de un seguidor de Cristo sí tiene sentido. Y déjeme explicarle un poquito más. Este versículo 8, a nosotros como personas, nos indica cuál es nuestra misión de vida. Fíjese, cuál es nuestra misión de vida que tenemos siendo seguidores de Cristo. Porque todos los cristianos tenemos una misión de vida. Y cuando usted entiende que tiene una misión de vida, entonces usted nunca va a decir como los muchachos cuando están en la casa, estoy aburrido y no sé qué hacer. Algo más. Este versículo 8 nos da nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es la de anunciar el reino espiritual de Cristo en esta tierra. Porque Cristo quiere establecer un reino espiritual en esta tierra. Ahora es un reino espiritual. En este tiempo es un reino espiritual. Que toda persona al recibir a Cristo se vuelve parte de ese reino de Cristo. Y tenemos que anunciarlo. Este versículo 8, hermanos, nos indica que debemos de hablar de Cristo y anunciar el mensaje de la cruz, pero hay que hacerlo con denuedo, con valor. Hermanos, este versículo 8 sencillamente sirve para nosotros como una brújula para nuestra vida terrenal. Porque nosotros los seres humanos, con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, cada día nos sentimos agobiados, cansados, estresados. Y lo entiendo porque eso nos puede ocurrir a todos. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios se convierta en la lámpara a nuestros pies, en la lumbrera en nuestro camino, sol y luna, que se convierte en eso, se vuelve una brújula para que podamos andar. Y jamás vamos a estar perdidos en la inmensidad de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sino que usted como cristiano, como cristiana, al entender qué dice la palabra de Dios para mí, que soy un seguidor de Cristo, que tengo que proclamar el reino de Dios, mi vida tiene sentido. Mi existencia tiene propósito. Y no es que estoy aquí en la tierra por simple casualidad, porque no existen las casualidades. Dios me puso en esta tierra con un propósito, que es básicamente para la honra y gloria de Dios. Entonces, queridos hermanos, antes de pasar a la segunda parte del sermón, déjeme decirle de que sí tenemos un propósito de existencia. Y ese propósito es ser testigos de Cristo, solamente leyendo el versículo 8, ser testigos de Cristo, proclamar el reino de Dios en esta tierra, y todo hay que hacerlo para la honra y gloria de Dios, queridos hermanos. Y déjeme decirle como una nota muy personal, que si nosotros lo hacemos, permítame usar la palabra entretenernos. Nos vamos a entretener todos los días y vamos a tener bastante para hacer. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no, hermanos? Amén, ¿sí o no? Bastante, ¿no? Y usted no va a estar, estoy aburrido. Y usted no va a estar enfermo ni enferma sin saber qué hacer.
porque vamos a tener para hacer mucho, ¿verdad? Proclamar a Cristo Jesús. Entonces yo le dije hace un momento que aquí en esta parte del sermón, el Señor, usted vio el título, la orientación del Señor a los discípulos, y le dije que en dos áreas el Señor nos está dando orientación. La primera, número 1, usted colocó ahí la misión, ¿verdad? Y no sé si habrá llenado el resto. Bueno, no importa si no lo hizo, luego va a ver usted en el video si gusta, ¿no? Pero la segunda área en que el Señor nos va a dar orientación es, número 2, la ascensión. La ascensión. Claro, y es maravilloso porque siempre solamente hemos pensado la ascensión como que el Señor se va al cielo. Bueno, y es cierto, el Señor se fue al cielo, ¿no? Eso es lo que dice el versículo número 9, donde dice que el Señor regresa a la presencia de Dios Padre. Versículo 9, permítame leerlo, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué maravilloso momento, ¿no? El Señor ahora está ascendiendo al cielo, regresando al cielo. Y déjeme decirle de que aquí en estos versículos, en el versículo número 6, a Cristo se le llama Señor. En el versículo número 7 se menciona al Padre. En el versículo número 8 se menciona al Espíritu Santo. Y ahora en el versículo número 9 se habla otra vez de Cristo volviendo al cielo. Pero en el versículo 6, 7 y 8 se ve a las tres personas de la Trinidad. Se ve en el versículo 6 a Jesucristo, en el versículo 7 se ve al Padre, y en el versículo 8 se ve al Espíritu Santo obrando, porque siempre la bendita Trinidad obra en armonía. Ellos trabajan juntos en todo lo que hacen. Jamás en la Trinidad hay una separación, una división. Y ahora llegó el momento, en el versículo 9, cuando el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tiene que regresar otra vez al cielo y tiene que volver al Padre. Ahora, el único evangelista que nos dice qué ocurre cuando regresa, y bueno, es el único evangelista, pero luego en las epístolas se narra un poco más, es Marcos al final de su libro. Si usted es ágil con la Biblia, sin perderse, puede ir a Marcos capítulo número 16, cuando ya está terminando su evangelio, en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo número 16, versículo número 19, Marcos 16, 19, ya el Señor está igual que lo que ocurre aquí en Hechos capítulo número 1, ya, pero en Marcos 16, 19 dice, y el Señor, lógicamente el Señor Jesucristo, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y hasta ahí es donde llega Hechos, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, y aquí le añade Marcos un dato interesante, dice, y se sentó a la diestra de Dios. Y se sentó a la diestra de Dios. O sea, Cristo al volver al cielo, tomó otra vez el lugar que Él siempre ha tenido, sentándose a la diestra de Dios. Es una forma de decir que Él volvió a estar junto al Padre como gobernante absoluto del universo. Ahora el Señor está sentado a la diestra de Dios allá en el cielo en estos momentos. Qué maravilloso, esa es justamente la ascensión, Cristo volviendo al cielo para sentarse. Ahora, los primeros versículos de Hebreos también nos va a decir algo similar, que Él ascendió para sentarse junto a la majestad del universo, que es el Padre Celestial. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, por favor, en Hechos capítulo número 1, lo primero que encontramos aquí es la promesa, una promesa encontramos. Nosotros encontramos una promesa. Esa promesa, hermanos, es que se nos va a dar ahora, y permítame irlo mencionando porque ahorita lo vamos a leer. Esta promesa es que así como el Señor se fue al cielo, así va a regresar otra vez. Ese es lo que le dijeron los ángeles a los apóstoles. Ustedes están viendo que se va al cielo, así va a regresar otra vez. Ahora, nos preguntamos, ¿y cómo se fue el Señor al cielo? Bueno, según la narración bíblica que estamos leyendo, Él se fue al cielo, digamos básicamente de dos maneras, de forma física, con su cuerpo físico, y así va a volver Él otra vez en forma física, digamos con un cuerpo glorificado. Aún todavía Zacarías nos dice en su libro de que Él va a regresar con las heridas que sufrió en el Calvario por nosotros. Está hablando de las heridas de las manos y de los pies, entendemos eso. Y luego el Señor va a volver a la tierra en una nube. Así va a volver el Señor a la tierra, en forma física y en una nube. Ahora, y esto lleva a que los apóstoles le hagan una pregunta a ellos. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen? Hermano, y lógicamente, ahora sí vamos a leer el versículo 10 y 11, que todavía no leemos, por favor. Hechos capítulo número 1, versículo número 10 y 11 dice,
y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban mirando al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Todos entendemos que estos dos varones con vestiduras blancas eran ángeles. Ahora, y es muy posible que hayan sido los mismos ángeles que estuvieron en la tumba el día de la resurrección de Cristo. Muy posiblemente. Entonces se pusieron junto a ellos ángeles, y el versículo 11 le dice, los cuales también les dijeron, varones galileos. Y esta es la pregunta, le dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y luego viene la promesa que hemos estado mencionando hace un momento. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrán como lo habéis visto ir al cielo. Por eso le decimos, no, ¿cómo lo vieron ir al cielo? En forma física. ¿Y cómo lo vieron? En una nube, que él ascendió al cielo. Se fue al cielo en ese momento. Y él regresó al cielo. Ahora, permítame explicar algo que vemos aquí nosotros en esta lectura que acabamos de hacer de estos versículos 9, 10 y 11. Porque cuando leemos el versículo 9, 10 y 11, solo pensamos nosotros en la ascensión de Cristo. ¿Cierto? Es la enseñanza que encontramos ahí, básicamente. Pero no es lo único que encontramos. Sino que lo que encontramos, hermanos, aquí es una pregunta muy importante que los ángeles le están haciendo a los apóstoles y a todos los presentes allí. Porque habían más personas de los apóstoles ahí presentes. La pregunta usted la encuentra ahí en el versículo número 11, que le dice, varones galileos, y ahí puede decir a nosotros, iglesia, Palmas Reales, póngale usted si quiere, ¿no? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Hermano, esta pregunta es clave por una razón muy sencilla, porque todos los cristianos ya somos salvos, ya hemos recibido la gran comisión en el versículo 8, de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero muchos cristianos están como los apóstoles, solo mirando hacia arriba, mirando al cielo nada más. Y usted dirá, pero pastor, si el Señor nos ha dicho que esperemos su venida, es cierto, tenemos que esperar la venida del Señor. Pero si solamente usted se queda mirando al cielo todos los días que Cristo venga, usted no va a llevar a cabo la gran comisión. A eso voy. Tenemos que esperar sí la venida de Cristo, pero tenemos que llevar a cabo la gran comisión. O sea, el punto es, no se quede todos los días solo mirando al cielo como los discípulos que tenemos aquí. Muchos cristianos, correctamente, se dedican solo a cantar alabanzas a Dios, y no he dicho que estaba correctamente, oran, escuchan las enseñanzas, leen la Biblia, asisten a una célula, participan en los cursos que se dictan en la iglesia, pero hermanos, solo están mirando al cielo. Igual que los apóstoles, están mirando al cielo, Cristo viene, pero no están llevando a cabo la gran comisión de predicar el evangelio a otras personas. Se muere el vecino sin Cristo y se va al infierno porque nosotros estamos entretenidos mirando al cielo y no le hablamos al vecino de Cristo. Se muere el pariente, el familiar, se va al infierno porque nosotros estamos mirando al cielo que Cristo viene y no le estamos hablando al primo, a la prima, a la hermana, al hermano, al tío, a la tía de Cristo Jesús. Hermano, tenemos que estar mirando al cielo, sí, pero cumpliendo la gran comisión. O sea, el problema es ese, que no estamos saliendo a testificar de Cristo a los perdidos, porque nos estamos entreteniendo todos los días solo mirando al cielo. Cristo viene, las señales, Cristo viene. Vuelvo a repetir, es cierto, Cristo viene en cualquier momento, pero hermano, tenemos una tarea que cumplir. Y la tarea es predicar el evangelio todos los días de nuestra vida hasta lo último de la tierra. Ahora, acá hay una exhortación, como usted tiene en sus apuntes. ¿Cuál es la exhortación? Y yo se la voy a dictar, escríbala.
con signo de admiración. Dice, no se quede mirando al cielo. No se quede mirando al cielo. No le estoy diciendo de que no mire al cielo. Mírelo al cielo. Cristo va a venir del cielo. Pero no viva todos los días solamente mirando al cielo, que le lleve a olvidarse de hablar de Cristo a los parientes y a las amistades. Mire al cielo, sí, pero hable de Cristo Jesús, hermanos. Hermano, usted tiene que ir y hacer la obra de testificar de Cristo todo el tiempo. Y yo le voy a decir algo. El tiempo es corto. El mensaje es urgente. Y la necesidad de Cristo es a nivel mundial. Y cuando hablamos de nivel mundial que se necesita de Cristo, queremos decir, las personas que viven con usted que no tienen a Cristo, los que viven en casa, necesitan de Cristo. Los vecinos que viven cerca de su casa y no tienen a Cristo, necesitan de Cristo. Y más allá, y más allá, y más allá, necesitan de Cristo. Porque a veces nosotros, los cristianos, somos expertos en andar pensando solamente en las personas de muy lejos que necesitan de Cristo. Y nos olvidamos de lo que están cerca. Usted tiene que hablar de Cristo Jesús, hermanos. Hermano, el problema es que quedarnos mirando al cielo, así de esa manera, es sencillamente no hacer nada. Y tenemos que todos los días hablar de Cristo. Hay que trabajar por Cristo. Hay que salir a sembrar la semilla del Evangelio. Y cuando sembramos la semilla del Evangelio, vamos a recoger una gran cosecha de almas para Cristo Jesús. Pero para recoger una gran cosecha necesitamos salir y cumplir la gran comisión. Y recuerde usted, mientras todavía el Señor no viene a la tierra, tenemos que obedecer el mandato de Cristo de cumplir con la gran comisión. Espero que en esta mañana la predicación de la palabra haya sido entendible, comprensible, y lo que esperamos es que usted pueda reaccionar obedeciendo a la palabra de Dios. Sí, hermanos, vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta mañana, por tu palabra anunciada, por tu palabra predicada. Damos gracias, Padre, porque nos sentimos, Señor, impulsados, movidos por tu palabra, movidos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Padre, la exhortación es bien grande para nosotros como seres humanos, de que no nos entretengamos solo mirando al cielo, porque tú vas a venir del cielo. Pero si solo miramos al cielo y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer en esta tierra, no vamos a estarte dando a ti la gloria, Señor. Y por eso, Padre, que te pido que como iglesia, como personas, llevemos a cabo la gran comisión de poder predicar tu palabra. Úsanos. Queremos ser tus instrumentos para tu honra y gloria, Señor. Padre, que cada uno de nosotros, con tu palabra, le encuentre el sentido a su vida y que jamás podamos decir que nuestra vida no tiene sentido. Padre, tú le das sentido a nuestra existencia. Pedimos tu gracia, tu bendición y oramos por lo que aún resta de esta reunión. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.